Pasemos al Evangelio, hermanos y hermanas, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron entonces: ¿quién podrá salvarse? Y Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Y Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra. Ya hoy es martes de la semana número 20 en el calendario litúrgico del tiempo ordinario de nuestra iglesia. Hermanos y hermanas, el evangelio de hoy es el evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. Y te recordé que ayer tuvimos la primera parte de este evangelio. Esta es la situación del joven rico que viene donde nuestro Señor Jesucristo buscando cómo puede hacer para ganarse la vida eterna, o qué es lo que tiene que hacer para ganarse la vida eterna, y le pide una respuesta a Jesús y una enseñanza. Y hoy tenemos la segunda parte porque conocemos todo lo que sucedió ayer, que finalmente el joven rico se marchó muy triste ante la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente habíamos discutido ayer que fue porque precisamente no lo entendió. Pues hoy tenemos la segunda parte, hermanos y hermanas, y hoy quiero que nos enfoquemos en la segunda parte de este evangelio. Tienes que tener en mente el evangelio de ayer y lo que discutimos ayer y meditamos ayer. Y quiero que te enfoques en saber, hermanos y hermanas, cuando leamos ahora la segunda parte del encuentro del joven rico con Jesucristo, que una cosa es ser rico y otra cosa es tener riquezas. Y a veces estas dos cosas se confunden en la vida cuando la palabra de Dios habla sobre dinero. Y el que tiene dinero en materia de salvación o de entrar en el reino de los cielos. Una cosa, hermanos y hermanas, es ser rico y otra cosa es tener riquezas. Eso vamos a tener que aprenderlo. Ser rico no es lo mismo que tener riquezas. Y tener riquezas no es lo mismo que ser rico en la palabra de Dios. Si no entendemos esto claramente, vamos a estar enfocados que el evangelio y lo que le pasó al joven rico es para los millonarios. Es para los que tienen sobreabundancia de dinero. Y vamos a cometer un error porque en el evangelio de hoy vamos a ver, hermanos y hermanas, que riquezas tenemos todos y no necesariamente hay que ser rico para tener riqueza. Así que no confundamos la magnesia con la gimnasia, ¿verdad? Porque la gimnasia nos ayuda a tener cuerpos esbeltos, ¿verdad? Cuerpos de fisiculturista con masa muscular y se ve muy elegante. Eso es la gimnasia. Pero la magnesia, hermanos y hermanas, es un laxante que causa y provoca diarrea. Pues por lo tanto, no confundas la magnesia con la gimnasia. No confundas ser rico con las riquezas. Vamos a ponernos esto en mente según leemos la palabra de Dios hoy. Una cosa es ser rico y otra cosa es tener riquezas. Para poder entender el evangelio y la palabra de Dios lleno hoy a la discusión de este evangelio, porque yo lo que quiero y deseo hacer con nosotros es ver que a veces cuando estamos hablando de la administración de riquezas, de los ricos, de los que tienen dinero, estamos echando esa situación al más allá.
o señalando a otros, y creemos que esto no me envuelve a mí en las cosas de Dios y en la espiritualidad porque yo no soy millonario y yo no estoy durmiendo en una cama con millones de pesos, así que todo lo que diga Cristo de ricos no me compete a mí, todo lo que diga Cristo de riquezas no me compete a mí. Y aquí estamos poniendo los puntos sobre las íes, hermanos y hermanas, porque si entendemos claramente la palabra de Dios desde ayer, que venimos con la experiencia de este interlocutor de nuestro Señor Jesucristo, que es el joven rico, quien se marcha triste, aquí entonces caemos en esta segunda parte. Y lo primero que nosotros vemos es que en ningún momento Jesús afirma, hermanos y hermanas, que el rico no se salvará. En ningún momento Cristo ha dicho en ese evangelio que tú y yo hemos leído hoy que este joven rico o que los ricos no se salvará, sino que no entrará en el reino de Dios. Son dos cosas distintas, hermanos. El reino de Dios es una cosa y la salvación de tu alma y la vida eterna son dos cosas distintas. No lo confundas. Y Cristo aquí está diciendo que difícilmente entrarán en el reino de Dios. No está hablando de salvación, no está hablando de juicio final, los que tienen riquezas. Y fíjate que lo que ha dicho es los que tienen riquezas. No ha dicho los que son ricos. Así que estamos definiendo términos aquí. Se refiere a los que tienen riqueza, porque los que tienen riqueza no son solamente quienes, los ricos, sino que todos de una u otra manera, hermanos y hermanas, poseemos riqueza. Hay una gran diferencia entre ricos y riquezas, hermanos y hermanas. Jesús habla a los que ya tienen el ser y el tener, y habla de desprendimiento como una condición para experimentar la presencia de Dios ya en la vida presente. ¿Te estás dando cuenta? Ayer decíamos que el joven rico tenía asegurada su vida. Si era un empresario, si era un comerciante, pues era rico, tenía dinero, no le hacía falta nada. Entonces como que lo vimos especulando acerca de la vida en herencia del más allá que él quería asegurar, ¿verdad? Entonces Cristo está hablando para aquellos que tienen el ser y el tener, hermanos y hermanas, como que asegurados para que se desprendan, y ese desprendimiento de las ataduras del mundo como condición para experimentar la presencia de Dios ya en la vida presente. El reino de los cielos tiene que ver con ¿qué, hermanos y hermanas? Con la presencia de Dios ya en la vida presente. ¿Estás entendiendo? No es tanto del más allá, no es la vida eterna. Cuando Cristo está diciendo que difícilmente se le hará a los ricos entrar en el reino de Dios, lo que está hablando es de que los ricos se les va a hacer difícil experimentar la presencia de Dios en el presente. ¿Por qué? Por las ataduras que tienen, porque están muy vinculados, ¿verdad? Atados, ¿no? Están con unas ataduras a la riqueza y a las cosas de la vida de los ricos. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En ningún momento Jesucristo está diciendo que no van a heredar la vida eterna. Esperamos que eso esté claro ahí, hermanos y hermanas, para nosotros entenderlo. Entrar, en segundo lugar, hermanos y hermanas, entrar al reino de los cielos resulta difícil para quien no sabe desprenderse. Eso también sale y brota del evangelio de hoy. El desprendimiento es una llamada para todos nosotros, no solamente para ricos, y si lo vamos a poner en términos de dinero, es para ricos, es para clase media alta, es para clase media, es para clase media baja, es para pobres. El desprendimiento es para todo el mundo, no solamente para los ricos. ¿Desprendimiento de qué? Se preguntaría uno, porque yo no soy rico, porque yo no tengo riqueza. ¿Desprendimiento de qué? Pues examinemos entonces la diferencia entre ricos y riqueza, que desde que empezamos a meditar este evangelio estamos diciendo que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es un rico, hermanos y hermanas? Bueno, un rico es una persona que tiene dinero. Usualmente catalogamos al rico como la persona que tiene dinero. ¿Qué es tener riquezas? Pues tener riquezas no es necesariamente tener dinero, ¿verdad? Pensamos en rico como personas que tienen mucho dinero y que son millonarios, pero riquezas, las riquezas las tiene el rico, claro que sí, porque tiene dinero, ¿no?
Pero las riquezas las tengo yo también, porque las riquezas, hermanos y hermanas, se define como una abundancia de bienes. Si yo tengo abundancia de bienes, yo tengo riquezas. Si yo tengo riqueza, este evangelio se aplica a mí. Si yo tengo riquezas, la palabra de Dios me ha enseñado a mí que no solamente el rico tiene riquezas, sino que hasta el pobre tiene riquezas, hermanos y hermanas. Vamos a ubicarnos dentro de la palabra de Dios, ¿no? Riquezas es la acumulación de bienes, no necesariamente de dinero. Si tienes un terreno, tienes riqueza. Si tienes una casa, tienes riqueza. Si tienes un teléfono celular, tienes riquezas. Si tienes un carro, tienes riquezas. Si tienes una piscina, tienes riquezas. ¿Me estás entendiendo? Todo eso, las posesiones, los bienes que tú tienes, tienes riqueza. No necesariamente porque tienes millones de dólares, no. Es porque tienes riquezas. Y Cristo ha dicho en este evangelio que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Así que eso se aplica a todo el mundo que tiene acumulación de bienes en esta tierra, hermanos y hermanas. ¿A quién se aplica esto? Esto se aplica a todos nosotros, hermanos y hermanas. Solo a los ricos no, porque tienen dinero, sino a todos los que tienen abundancia de bienes. Y mira, si tú todavía no lo entiendes, lo que es tener riqueza y no ligar las riquezas con el dinero, sino con las posesiones en abundancia que podemos tener. Una persona que tiene un aire acondicionado ahora mismo, hermanos y hermanas, tiene más riquezas que una persona que solo tiene un abanico en su cuarto. Y una persona que tiene un abanico en su cuarto tiene más riquezas que aquel que duerme en su cuarto con la ventana abierta para que le entre el aire de afuera. ¿Me estás entendiendo cuáles son los niveles, verdad? Fíjate lo que es riqueza. Para tener un acondicionador de aire no hay que ser millonario, hermanos y hermanas. Yo conozco gente pobre que tienen aire acondicionado. Yo conozco gente de clase media que tienen aire acondicionado. Yo conozco gente rica que tienen aire acondicionado. Pues el que tiene aire acondicionado tiene riqueza. Y tiene más riqueza que el que tiene un abanico. El que tiene un abanico tiene más riqueza que el que tiene que abrir la ventana de noche para que le entre el aire de afuera. ¿Me estás entendiendo de qué se trata esto? Las riquezas son ciertas comodidades que tenemos, no necesariamente por una posición económica de que somos ¿qué? De que somos millonarios. No sé si te estás dando cuenta. Más riqueza tiene una persona que vive en un condominio. Una persona que vive en un condominio, hermanos y hermanas, tiene más riqueza que una persona que vive en una urbanización exclusiva. Una persona que vive en una urbanización exclusiva tiene más riqueza que una persona que vive en una urbanización. Una persona que vive en una urbanización tiene más riqueza que una persona que vive en un apartamento de vivienda pública. Una persona que vive en un apartamento de vivienda pública tiene más riqueza que una persona que vive en un refugio. Una persona que vive en un refugio tiene más riqueza que una persona que es un deambulante. ¿Estás viendo de qué se trata todo esto? No midas lo que Cristo está diciendo de entrar al reino de los cielos y de lo difícil que será para los ricos, en términos de que esto es para los que tienen chavos, esto es para los que tienen riquezas, porque Cristo lo ha medido porque por la acumulación de bienes, y acumulación de bienes tengo yo. Lo que pasa es que siempre estoy mirando para adelante. El que tiene más dinero, el que es millonario, no miro para atrás, que detrás de mí vienen, como decimos por la calle, otros que están comiéndose las migajas de lo que nosotros soltamos del pan entero. Y no nos damos cuenta que detrás de nosotros viene gente arrastrándose, viene gente sin vivienda, viene gente sin comodidad. ¿Me estás entendiendo? Entonces aquí, hermanos y hermanas, hay que hacer un examen de conciencia serio. Finalmente, en términos de aclarar el punto de la riqueza, porque yo entiendo que a veces no lo comprende la gente. Hermanos y hermanas, el que va a su trabajo en un carro tiene más riqueza que el que va al trabajo en una motora. Y el que va al trabajo en una motora tiene más riqueza que el que va a su trabajo en una bicicleta. Y el que va a su trabajo en una bicicleta, hermanos y hermanas, tiene más riqueza que el que va al trabajo en transportación pública. Y el que va en transportación pública, hermanos y hermanas, tiene más riqueza que el que va a caballo a su trabajo. Y el que tiene caballo tiene más riqueza que aquel que va a trabajar a pie. Y eso pasa en este mundo. Y así es que se mide la riqueza. Cuando hacemos examen de conciencia, hermanos y hermanas,
Decir que este evangelio del encuentro de Jesucristo con el joven rico es para los millonarios que se van a pudrir en el infierno, que no tienen salvación, que serán condenados, es el disparate más grande de interpretación que la gente puede hacer de la palabra de Dios. Porque este evangelio se aplica a todos nosotros, porque esto no es solamente de ricos con dinero, esto se trata de personas que tienen riquezas. ¿Y qué son las riquezas? Las riquezas son bienes en abundancia, bienes acumulados. Y todos nosotros, mientras estemos en esta vida y estemos haciendo muchas cositas, estamos acumulando bienes como la casa, el carro, el celular, la propiedad, la piscina, la verja. Todo, hermanos y hermanas, todo eso se convierte en riquezas que debemos saber manejar. Por eso, hermanos y hermanas, Cristo dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermanos y hermanas. El desprendimiento, los discípulos lo vieron como que, ¡ay, mi Madre Santa! ¿Viste la pregunta que hicieron en la palabra de hoy los discípulos? Pues entonces, ¿quién se puede salvar? Porque Cristo dijo, difícilmente podrá entrar al reino de los cielos una persona que vive en riqueza. Pues entonces, ¿quién se podrá salvar? Pues, hermanos y hermanas, lo que es imposible, dice Cristo, para el hombre, es posible para Dios, porque el que salva es Dios. El que, y lo dijimos ayer, la salvación es un regalo de Dios, no se puede comprar. ¿Por qué es difícil para salvarse? No va a ser difícil salvarse. El que salva es Dios por su amor infinito. Dijimos ayer, es un Dios que realiza lo imposible. ¿Quién podrá salvarse ahora? Es una desesperación de muchas personas. Jesús tiene palabras tanto, hermanos y hermanas, para el rico como para aquella persona que condena al rico. No se nos vaya este despiste, porque la persona que condena al rico, lo que pasa es que no se ha dado cuenta de las riquezas que tiene por estar mirando para adelante y no estar mirando para atrás al pobre, al marginado, al que viene, hermanos y hermanas, en una situación desgraciada económica, donde sobrevive apenas para comer y no se da cuenta de la gravedad de la situación. Entonces Jesús tiene palabras para el rico, Jesús tiene palabras para el que condena al rico, porque el que condena al rico probablemente tiene riquezas y no se ha dado cuenta de la definición que está utilizando. Nosotros sabemos, hermanos y hermanas, que en términos de este evangelio se nos dice que hay una distancia que separa al hombre pecador de la santidad de Dios. Hay una distancia que separa al hombre pecador, a la mujer pecadora, de la santidad de Dios y de la gracia de Dios. Y esa distancia hay que achicarla. Y la distancia se achica entre el hombre y la mujer pecadora y el Dios santo, hermanos y hermanas, a través del desprendimiento. Porque lo que no nos deja acercarnos a Dios es que acá nos atan. Y Cristo nos quiere llevar a Dios y acá nos atan. Entonces Cristo dice, despréndete de lo que te ata para que te puedas liberar. Despréndete de las falsas seguridades. Aquí lo que Cristo está poniendo el acento es sobre las falsas seguridades, porque el mal manejo de las riquezas, el mal manejo de la situación como rico, hermanos y hermanas, trae falsas seguridades. ¿Qué trae falsas seguridades? Pues, hermanos y hermanas, el que es rico, el dinero, las riquezas, las propiedades, eso puede traer falsas seguridades. La riqueza lleva hasta las puertas del reino, hermanos y hermanas, y eso no es problema. Con tus propiedades, vive tus propiedades, ten lo esencial. Eres rico, bendito sea Dios. Te volviste millonario por herencia, te volviste millonario por la suerte de que te pegaste en algo de la lotería. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, qué bien. Eso no es ningún problema, que te hayas vuelto millonario de la noche a la mañana, que lo hayas conseguido por tu propio esfuerzo, pero eso te va a llevar hasta la entrada de los reinos de Dios, hasta las mismas puertas. Pero la idea que Cristo dice, la idea es entrar. La idea es entrar, y para entrar tienes que saber manejar todo ese paquete que te ganaste en la tierra. Tienes que saber manejar tu riqueza, tienes que saber manejar el ser rico. ¿Por qué? Porque te puedes llenar de falsas seguridades. Y eso es lo que quiere Cristo, hermanos y hermanas. Es cuestión de nosotros vernos dentro de una situación de la buena administración de aquello que poseemos. La riqueza nos puede llevar a todos nosotros hasta las puertas del reino,
hermanos y hermanas, pero no entramos. Tampoco estamos condenados, es lo que dice Cristo, y por eso queremos entrar. ¿Cómo podemos nosotros entrar? La salvación es obra de Dios y solo de Él, por el amor infinito, por parte de nuestro Dios. Hay que recordarlo. Ayer, hermanos y hermanas, de las cosas que aprendimos con el encuentro del joven rico en el evangelio de ayer, es que Cristo le dijo: combina. O sea, tienes que combinar, joven rico. ¿Qué tengo que combinar? La práctica de los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos, el guardar los mandamientos, todos, con el amor al prójimo, lo tienes que combinar con el bien moral. Eso fue todo. Darle una parte a los pobres, compartirlo con los pobres, no pensar en acumular, hermanos y hermanas, es un bien moral. Le faltaba el bien moral. ¿Qué es lo que nos puede dar falsa seguridad si yo no sé manejar mis riquezas? No darle un bien moral. ¿Cuál es el bien moral que puede faltar? Puede estar acumulando innecesariamente. Hasta las puertas del reino de Dios te puede llevar la riqueza. No hay problema con eso. La idea es entrar. ¿Cómo entro? Con desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento? No es que te quedes desnudo, es que sepas incluir un bien moral con tu dinero en el manejo de tus propiedades. Acuérdate, hermanos y hermanas, que las propiedades y las riquezas son todas ¿qué? Materiales. Tenemos que analizar entonces, hermanos y hermanas, si lo ponemos en materia de examen de conciencia, qué obstáculos suponen pues los apegos a las riquezas. ¿Qué obstáculos pueden tener las riquezas que yo tengo? Mi carro, mi celular, mis propiedades, ¿no? mi casa, lo que sea. ¿Qué obstáculos a la vida cristiana o a no dejarme entrar al reino de los cielos pueden traer? Y todo eso exige, hermanos y hermanas, un control y una buena administración. Cristo en ningún momento ha dicho que tienes que abandonar tus responsabilidades. No tienes que abandonar tus responsabilidades. Tienes que ir a trabajar, tienes que atender cosas de la vida, de la sociedad. Tienes que manejar situaciones con tus bancos, si es que tienes dinero, con tus propiedades, con tus terrenos, con tus posesiones, hermanos y hermanas. Cristo no ha dicho en ningún momento que tienes que abandonar tus responsabilidades. Cristo lo que nos está diciendo es que en ese averiguar qué es un obstáculo de lo rico y de la riqueza, que me crea falsa seguridad, busca el origen. El origen de tu ser rico, ¿es justo o es injusto? El origen de tu tener riquezas, ¿es justo o es injusto? Eso es lo que hay que controlar, y Cristo quiere que sea justo. Si eres rico justamente y ese es el origen, bendito sea. Si tienes riquezas justamente, bendito sea. Ahora, si tienes riquezas y eres rico injustamente y te lo has ganado injustamente, inmoralmente y con trampa, pues hermanos y hermanas, ya tú sabes que aquí hay una condenación, claro que sí, y tenemos que trabajar con eso. El fin, al propósito, al destino que tienen mis riquezas o el ser rico, también hay que examinarlo. ¿Cuál es el propósito? ¿A qué lo destino? ¿A qué finalidad? ¿Con qué propósito? Pues tienes que averiguar eso, porque a veces, hermanos y hermanas, pues los destinos realmente que tenemos para los bienes materiales o para las posesiones materiales, las propiedades, las riquezas, a veces no tienen un destino moral o no tienen un destino justo. Entonces todo esto es ponerlo en equilibrio, el origen y el fin, el propósito de mi ser rico y de mi riqueza. Eso es lo que está pidiendo Cristo. ¿Para qué? Para no caer en falsa seguridad, porque la acumulación trae falsa seguridad, y la falsa seguridad es también resultado de que del apego, de la esclavitud, de la dependencia. Desprende, es lo que está diciendo Cristo. Aprende a manejar precisamente el ser rico, y aprende a manejar también que tus riquezas. Hermanos y hermanas, esto es importante, y acuérdate que el reino de los cielos es una cosa y la vida eterna es otra. Y el reino de los cielos es algo de aquí y ahora que lo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es Dios reinando en mi vida. Difícilmente estará la presencia de Dios viva en el presente en algunas personas que no saben manejar su riqueza y ser rico. Eso es lo que está diciendo Cristo. No está diciendo que se van a condenar. Difícilmente
será para algunas personas tener la presencia de Dios en sus vidas como que Él reina, para aquellos que tienen ataduras con la riqueza, con ese rico, porque no la saben manejar. Lo repito 2 veces porque quiero que esté claro, hermanos y hermanas, porque esto malinterpretado ha ahuyentado a mucha gente. Finalmente, en el Evangelio nos habla, hermanos y hermanas, de recompensa. Cuando Pedro hace esta pregunta, pero nosotros, Dios mío, lo hemos dejado todo por ti. Y hemos dejado padre, madre, casa y todo por ti. Cristo dice, va a haber bendición, claro que sí. En ustedes, ustedes han tenido un desprendimiento y ciertamente se han desprendido. ¿Cuál era la riqueza de Pedro? El pescar, hermanos y hermanas. ¿Cuál era la riqueza de Pedro? Pues tener su barca, hermanos y hermanas, y estar todo el día pescando. Esa era su vida. Esa era su riqueza, estar en el mar, nadando, pescando, salir por la mañana. Esa era la riqueza, se entretenía con eso. Su riqueza, era rico en su pobreza y se desprendió. Señor, lo hemos dejado todo, claro que sí. Y va a haber recompensa, aunque Cristo señala que va a haber recompensa, pero con persecución, que no se quedan que estar sencillamente. Entonces, hermanos y hermanas, no hay que esperar tampoco a la otra vida, al más allá, para recibir esta recompensa. Cristo dice hoy en el Evangelio, no hay que esperar al más allá para recibir la recompensa en el más acá. En esta vida lo vas a recibir porque Cristo reina en ti. Tú has hecho de tu vida un reinado para Cristo y su presencia en la obra de mi Padre va a estar contigo. Así que el que administra bien sus bienes, hermanos y hermanas, no solamente entra al reino de los cielos y no se queda a la puerta, sino que empieza a experimentar en esta vida grandes recompensas, el 100 por 1. Eso es lo que está diciendo Cristo, es el 100 por 1. Así que finalmente, hermanos y hermanas, tengamos presente tres cosas para concluir y con las cuales hay que tener cuidado. Vamos a tener cuidado con la abundancia y tener cuidado con el estar acumulando las riquezas, ¿no? El acumular la riqueza y el no repartir las riquezas es un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Si soy rico y si tengo riqueza, como le hemos mencionado aquí, ten cuidado con el estar acumulando y con el no repartir. Eso es un gran obstáculo para entrar. 2. Es necesario vivir, no vivir para estar cuidando, hermanos y hermanas, las riquezas. Tú no puedes vivir esta vida simplemente para estar cuidando que las riquezas, porque las riquezas son pasajeras. Ponte solamente, las riquezas son pasajeras. No gastes esta vida en su totalidad por estar pendiente, cuidando y engordando tus riquezas. Y número 3, hermanos y hermanas, cuidado con no estar haciendo de mis riquezas y convertirlas en el centro de mi vida. Porque si yo convierto el ser rico o mi riqueza en el centro de mi vida, lo que estoy haciendo es un acto de idolatría. Así que esos 3 hay que tenerlos en mente, hermanos y hermanas, con la explicación del Evangelio de hoy. Esto es iniciar una nueva vida, hermanos y hermanas, en el apostolado, en el discipulado que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Vernos envueltos como que la riqueza también me toca a mí. El reino de los cielos no es necesariamente la vida eterna, porque el reino de los cielos es algo de aquí ahora que se usa para transformar, hermanos y hermanas, para cambiar realidades, para servir al prójimo, para que haya, hermanos y hermanas, un reordenamiento del sistema alrededor y el entorno en que yo vivo y que tiene sus ganancias. Eso es el reino de los cielos. No lo confundamos con la vida eterna. Y en esos términos nos habla hoy Jesucristo. Yo espero en el nombre de Dios que hayamos crecido hoy en nuestra vocación cristiana y la estemos desarrollando conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Una cosa es el reino, una cosa es la vida eterna, una cosa es ser rico, otra cosa es tener riquezas. De eso hemos hablado hoy. Vamos a orar al Amén y amén. Pues
Pues eso es todo por hoy, hermanos y hermanas. Bendiciones para ti. El mensaje ha sido para ti, no es para otra persona. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo evangelio, una nueva meditación y reflexión para nuestro discipulado. Que tengan todos un buen día, buenas tardes o buenas noches en el momento en que estés viendo el video. Con el favor de Dios nos vemos mañana. Hasta pronto.